Buen día, mi nombre es Andrea Lucía Villarreal Lozano, soy estudiante de la Universidad Industrial de Santander de la carrera de Derecho y Ciencia Política y este video es para la materia de Derecho Penal General 2 y el tema que abordaremos es el de la imputación objetiva. A continuación, veremos este tema de la doctrina desde su concepto como requisito indispensable para la configuración del delito, también como se encuentra vinculado al artículo 9 del Código Penal, seguido de los criterios de imputación objetiva y sus subniveles, la separación del causalismo y finalismo, la normativización de los delitos penales, la teoría de los roles sociales y las imputaciones y o principios de imputación objetiva, para así relacionar todo lo anterior con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación Penal con el radicado número 36842 del 27 de noviembre de 2013 con la magistrada ponente María del Rosario González Muñoz. Las partes de la sentencia que analizaremos serán las partes del litigio o norma acusada, las pretensiones, los hechos relevantes de las decisiones de la primera y segunda instancia, seguido del problema jurídico, las consideraciones de la sala y finalmente la decisión. Pero para hacer esa relación bien, tenemos que tener unos conceptos, tenemos que comprenderlos y así hacer un buen ejercicio. ¿Sí? La separación del causalismo y el finalismo en la normativización de delitos penales surge para separar las insuficiencias del causalismo clásico y el finalismo. Entonces, con los autores como Werner Harding, Hans Rudolph, Klaus Rothstein, Wolfgang Fritsch y Gunther Jacobs comenzaron a desarrollar la teoría de la imputación objetiva a partir de los años 70 del siglo XX. Bueno, se trata de la primera doctrina que abandona el enfoque centrado solo en el ontologismo, es decir, la ciencia del ser, y resuelve problemas jurídicos desde los criterios normativos que son los del deber ser. En cuanto a la imputación objetiva, tenemos que es ese requisito indispensable para la configuración del delito, ya sea un elemento implícito o explícito de todo tipo penal objetivo por mandato del artículo 9 del Código Penal, por el cual debe determinarse que una conducta es punible si es típica, antijurídica y culpable, y se hace la salvedad de que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Entonces debe tenerse presente la conexión jurídica entre la acción o omisión y el resultado, la conexión o pertenencia jurídica, la conducta, el resultado y el proceso causal a la persona que lo generó, y también verificar los hechos que encuadran cada elemento de la conducta punible. Bueno, en cuanto a los criterios de imputación objetiva y sus subniveles, tenemos la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, es decir, un riesgo socialmente desaprobado y también por el ordenamiento jurídico. En sus subniveles tenemos la efectiva creación de un riesgo objetivamente dominable, la lesividad de comportamiento mediante la lesión del bien jurídico, la puesta en peligro efectiva del bien jurídicamente tutelado y la desaprobación jurídica del riesgo. Como segundo criterio tenemos la realización del riesgo en el resultado con la concreción, evitabilidad del resultado y del curso causal, la previsibilidad del curso causal o del resultado y que el resultado finalmente se encuentre cobijado por el fin de protección de la norma general. ¿Cuándo falta o no existe la imputación objetiva? Bueno, en cuanto al primer requisito, cuando falta la efectiva creación de un riesgo objetivamente dominable, porque se disminuye el riesgo, porque el riesgo sea objetivamente indominable, porque haya ausencia de lesividad, ya sea por conductas inidóneas para lesionar el bien jurídico, conductas insignificantes o de bagatela, conductas socialmente adecuadas, o por la existencia de un riesgo permitido de carácter general o producto de un riesgo general debido. También situacional por autorización expresa del Código Penal colombiano al presentarse cualquiera de las ausencias de responsabilidad que son por consentimiento, estricto cumplimiento de deber legal, cumplimiento de orden legítima, ejercicio de un derecho, cargo público, actividad lícita o situacional por tener como fuente un principio de confianza, prohibición de regreso o acción a propio riesgo. Y en cuanto a los requisitos del segundo criterio, cuando falten porque el resultado es producto de un caso fortuito, porque se concreta un riesgo distinto al creado por el autor, porque el resultado termina siendo el producto de un riesgo general de vida, porque el resultado era inevitable, porque el resultado finalmente ocurrido no fue el que quería evitar el fin de protección de la norma jurídica, o porque el resultado debe atribuirse a un ámbito de responsabilidad ajeno. También debe tenerse en cuenta la creación del riesgo jurídicamente desaprobado por la realización del riesgo en el resultado. Y para los delitos de mera conducta deberán constituirse los requisitos uno y sus subniveles, pero para los delitos de resultado deben constituirse los dos requisitos y sus subniveles. Veremos que el desarrollo de los criterios de imputación objetiva tiene características como que son escalonados como un orden, con un orden y lógica deductiva, desde lo general a lo particular, necesarios porque no es posible apartarse de ningunos, generales porque aplican a todos los delitos del ordenamiento jurídico, normativos porque tienen una esencia jurídica del ordenamiento legal, constitucional, y pues también son objetivos ya que es pues de quien analiza el caso en concreto debe examinarlo desde el ámbito normativo y no centrarse únicamente en los elementos objetivos o psicológicos. También son complementarios ya que se necesita que de todos para constituir la tipicidad, la cual constituye el delito junto a la antijuricidad y culpabilidad, seguido que en ausencia de lo anterior daría lugar a la exoneración de la responsabilidad. También tenemos los principios de imputación objetiva. Tenemos el principio de autopuesta en peligro, que es la actuación a riesgo propio y o imputación a la víctima, dado que ésta tiene libertad de acción y autorresponsabilidad, incluso cuando participe en el hecho lesivo. Siempre que haya inexistencia de la posición de garante, que la persona en riesgo se dé cuenta del mismo, en igual que quien lo crea. También que la realización de la conducta haya sido objeto de autorización y que nos haya limitado o coaccionado la libertad de decisión. Y finalmente que ese riesgo fuera previsible. Bueno, en cuanto al principio de riesgo permitido, tenemos que ante los riesgos naturales o humanos incontrolables no habrá responsabilidad.
ya sean por catástrofes naturales o movimientos reflejos en el caso de riesgos humanos incontrolables, como por ejemplo una persona que acaba de tener una cirugía en su rodilla y como movimiento reflejo da una patada partiéndole la tibia a su médico, pero sin la intención de hacerlo. Entonces, sí, son diferentes a esos riesgos controlables, voluntarios e imputables. En cuanto al principio de confianza, tenemos que quien confía razonablemente queda exento de responsabilidad, aunque haya organizado el ámbito de organización del cual deriva el riesgo. Un ejemplo de ello es la división jerarquizada del trabajo. Por lo menos tengamos que en una empresa, el dueño de la empresa encomiende a, pues, sus asuntos fiscales a diferentes asesores, pero que éste de manera secreta les dé información que no es verídica, es decir, que sea falsa, para de cierta manera intentar ocultar su desfalco. Las personas, los asesores, creen de buena fe que él les dio información real. No obstante, ellos no, pues no se les puede imputar esa responsabilidad porque ellos estaban obrando por el principio de confianza. También tenemos el principio de prohibición de regreso, que es cuando las personas tienen libertad de organización, cuando actúen en su rol y se exime la responsabilidad, aunque tenga conocimientos especiales sobre una cosa, ya que este no puede ser reprochado. Podríamos decir como ejemplo que un conductor de taxi que lleve pasajeros y ellos le digan que por favor les preste el baúl y ahí introduzcan un televisor, un portátil, joyas, sin saber el conductor la procedencia de estos objetos, pues los mete en el baúl del carro. Y en caso de que la policía los detenga, no puede imputársele al taxista el delito, ya que él cumplió un rol que es ser el conductor ofreciendo el servicio. Pero como él, podríamos inferir que bien podrían ser producto de un hurto esos artículos, esos objetos, o podrían habérselos regalado. Y imputarle el delito sería ponerle un rol de policía que a él no le corresponde. Ahora, en relación tenemos la teoría de los roles sociales. Es la esfera de competencia personal en el mundo social, ya que identifica al individuo en su aspecto y sus derechos y deberes. Podríamos subclasificarlo según el rol común, que es aquel que afecta a todos los sujetos de la sociedad por un deber de solidaridad mínima, como el de socorrer a quien está en peligro, o el rol especial que obliga solo a quienes se encuentran en una posición especial, ya sea por la posición y los deberes de garante, o también debemos tener en cuenta que cada individuo tiene libertad de acción en su vida, pero responderá por sus decisiones y sus consecuencias. Y apartarse del rol significa defraudar la expectativa social, quebrantar la norma mediante un riesgo jurídicamente desaprobado. Ahora, para relacionar todos esos conceptos que vimos anteriormente a la sentencia, tendremos en cuenta los temas. En este caso es un delito de lesiones personales culposas por un accidente de tránsito. Veremos el tema de la imputación objetiva y acciones a propio riesgo en el principio. Debemos tener en cuenta la sentencia de primera instancia, actores fundamentales que son Efraín Alonso Paniagua Molina, que es el demandante, y el demandado Jaime Alberto Correa Giraldo. Pero la presente demanda que leeremos es la de casación presentada por el defensor de Jaime Alberto Correa Giraldo contra la sentencia de segunda instancia proferida el 7 de febrero de 2011 por el juzgado 26 penal municipal. En la norma acusada tenemos la inaplicación del artículo 9 del Código Penal. Por la inaplicación, puesto que los principios del derecho penal exigen la tipicidad para pregonar el carácter delictivo de la conducta, categoría que los delitos culposos no se satisface con la mera causalidad. Entonces, como pretensiones, tenemos que, aunque Jaime causó materialmente las lesiones acreditadas en el proceso, según él y su defensor, no pueden imputarse porque fueron consecuencia del actuar imprudente de la víctima, quien decidió subirse al vehículo sabiendo que el conductor estaba lejos de los efectos del licor, siendo la imprudencia la que lo colocó en peligro, concretando en autopuesta en riesgo. ¿Cómo decidirá la Corte? Lo veremos en su decisión, pero tendremos que tener en cuenta los hechos. Inicialmente, se aborda un accidente de tránsito ocurrido en Medellín el 10 de diciembre de 2005, donde Jaime Alberto Correa Giraldo, después de asistir a una fiesta empresarial y consumir algunas bebidas alcohólicas, de la nada, pues se suben al carro, él y sus compañeros de trabajo, y él va conduciendo, pero pierde el control del vehículo. Y como consecuencia, lesiona a sus compañeros de trabajo y entre ellos a quien lo demandó en primera instancia, que es Efraín Alonso Paniagua Molina. Entonces, la fiscalía inició investigaciones a partir de la denuncia de Efraín y en agosto de 2007 comenzó la instrucción vinculando a Jaime Alberto Correa en la fase de juicio, donde el juzgado 29 penal municipal de Medellín en primera instancia lo condena a la pena de 36 meses de prisión y multa de 26 salarios mínimos legales vigentes como autor penalmente de lesiones culposas establecidas en el artículo 111, 112, inciso 2 y 114, inciso 2, causadas a Efraín Paniagua Molina. Luego, la sentencia fue impugnada y el juzgado 27 penal del circuito de Medellín, mediante el proveído del 7 de febrero de 2011, resulta que modifica la pena y la fija en 7 meses y 6 días de prisión y la multa pues la reduce a 5,2 salarios mínimos legales vigentes. Decisión contra la cual el mismo profesional defensor de el señor aquí em, interpone el recurso extraordinario de casación allegando el tiempo correspondiente al libelo, ¿sí? Entonces se presenta esa demanda de casación excepcional argumentando la violación directa de la ley sustancial, en este caso, presuntamente por la inaplicación del artículo 9 del Código Penal. Y se argumenta que aunque Jaime causó las lesiones, estas fueron consecuencia de la imprudencia de la víctima, quien subió al vehículo sabiendo que el conductor estaba bajo los efectos del alcohol.
Es por ello que se alega que la conducta de la víctima se ajustaba a la doctrina de acciones a propio riesgo, ya que ambos sabían del consumo de alcohol y de sus peligros al conducir, y Correa no tenía un deber especial de cuidado hacia la víctima. El problema jurídico que se presenta es que en este contexto de un delito culposo relacionado con la conducción de un vehículo bajo los efectos del alcohol, surge la cuestión de si se configura la tipicidad cuando la víctima, siendo consciente de que el conductor ha ingerido bebidas alcohólicas voluntariamente, se expone a una situación de riesgo al subirse al vehículo. Como pregunta tenemos, ¿se configura la tipicidad del delito culposo considerando la autoposición de la víctima en un escenario donde ya existe conocimiento y la actuación a riesgo propio asociado? Bueno, como consideraciones tendremos la más importante, que es la de la sala. Entonces aquí dicen que la imputación objetiva y las acciones a propio riesgo o puesta en peligro, según el artículo 9 del Código Penal, la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado, por lo cual debe tenerse en cuenta esa necesidad de criterios adicionales para considerar la acción causal como típica. Adicionalmente, para considerar realizado ese tipo de objetivo, se requiere que la gente haya creado un peligro para el bien jurídico no cubierto por el riesgo permitido, que se concrete el resultado y pues que no se haya materializado ninguna acción a propio riesgo o autopuesta en peligro, o que la libertad de la víctima se haya visto afectada o coaccionada. En las consideraciones veremos que para que se configure la acción a propio riesgo se requiere que la persona en riesgo se dé cuenta de este, al igual que quien lo crea, la realización de la conducta objeto de autorización y la inexistencia de la posición de garante. Pero, en el caso en concreto, resulta indiscutible que Correa Giraldo, al conducir el vehículo bajo el influjo de bebidas embriagantes, vulneró el deber objetivo del cuidado, desarrollando una actividad peligrosa, dejando al lado sus deberes y transgrediendo el rol que se origina como la posición de garante de sus pasajeros. Es por eso que Efraín Paniagua no podía tampoco discernir sobre el riesgo declarado en el proceso, dado que también él se encontraba en ese estado de licoramiento y por ende él no dimensionaba el peligro de abordar ese vehículo. El accidente se debió entonces también a fallos en la conducción y pérdida de una llanta por exceso de velocidad y estado de embriaguez del riesgo no considerado por la víctima. La situación antijurídica de riesgo en el terreno de lo jurídicamente desaprobado creado por Correa Giraldo. En consecuencia, debe ser imputado jurídicamente a Jaime Alberto Correa Giraldo el resultado concreto de lesiones personales en la humanidad de Efraín Paniagua. La decisión de la Corte es que se encuentra que los argumentos otorgados por el censor no logran demostrar el cargo formulado, permaneciendo incólume la doble presunción del cargo formulado y la legalidad que ampara el fallo proferido por el 7 de febrero de 2011 por el Juzgado 27 Penal del Circuito de Medellín, motivo por el cual entonces no se va a casar el fallo confutado y pues ya se establece que no procederá recurso alguno contra esta providencia. Bueno, claramente vimos cómo se establecían los conceptos y cómo se veían aplicados en el caso de la sentencia. Espero que les haya gustado y gracias por su atención.